¿Cómo la meditación podría influir en el envejecimiento celular? 1. Entendiendo el envejecimiento celular y los telómeros. El envejecimiento cronológico es el predictor principal de enfermedad y muerte, pero existe una gran variabilidad individual en el inicio de la morbilidad y la mortalidad. Los telómeros, que son las tapas protectoras en los extremos de los cromosomas, son un indicador de la edad biológica y ofrecen información sobre la longevidad de las células y, posiblemente, del organismo. Con cada división celular, los telómeros tienden a acortarse. Este acortamiento se ha relacionado con la exposición al estrés crónico y la depresión. La telomerasa es una enzima celular que contrarresta el acortamiento de los telómeros y añade ADN telomérico a los telómeros acortados, lo que ayuda a prolongar la vida de las células. La interacción entre los telómeros cortos y la baja actividad de la telomerasa aumenta el riesgo de muerte celular. Se ha observado que los telómeros más cortos están asociados con diversas enfermedades relacionadas con la edad, como enfermedades cardiovasculares, placas, ataques cardíacos, estenosis valvular aórtica calcificada, demencia vascular, enfermedades degenerativas, osteoartritis, osteoporosis, diabetes, obesidad, resistencia a la insulina y mayor mortalidad. 2. El estrés psicológico y el envejecimiento celular. El estrés influye en la tasa de acortamiento de los telómeros. Se ha encontrado una relación entre el estrés crónico, como el cuidado de un enfermo, la percepción del estrés y los telómeros más cortos. También se han observado telómeros acortados en casos de depresión mayor y en personas con menor nivel socioeconómico. 2.1 Estresores cognitivos. Existen tipos específicos de cogniciones de estrés que aumentan la activación del estrés y pueden afectar la longevidad celular. Evaluaciones de amenaza. Threat appraisals construyen un estresor como una amenaza para uno mismo, intensificando las respuestas emocionales negativas y amplificando la importancia del estresor. Esto puede desencadenar respuestas emocionales negativas ligadas a perfiles fisiológicos catabólicos que deterioran la longitud de los telómeros. Rumiación. El proceso de rumiar sobre evaluaciones negativas prolonga la activación del estrés y puede inducir angustia sobre la propia respuesta emocional. La rumiación depresiva prolonga el estado de ánimo negativo y predice la depresión a largo plazo. La rumiación se ha relacionado con una recuperación cardiovascular prolongada y niveles más altos de cortisol salival después del estrés agudo. Evaluaciones de desafío, challenge appraisals. En contraste, una persona puede percibir un estresor como un desafío, viendo la posibilidad de afrontarlo con éxito. Esto se asocia con estados emocionales positivos y puede fomentar la prosperidad psicológica, psychological thriving, un cambio en la perspectiva que promueve evaluaciones positivas y disminuye la rumiación. Nueva evidencia. Un estudio preliminar encontró que una mayor proporción de evaluaciones de desafío en relación con las de amenaza a un estresor estandarizado se correlacionó significativamente con telómeros más largos. Esto sugiere que el equilibrio relativo de las cogniciones de amenaza a desafío es importante para amortiguar los efectos a largo plazo del desgaste del estrés. 2.2 Activación fisiológica del estrés. El estrés crónico puede provocar desregulación del sistema neuroendocrino y del sistema nervioso autónomo. Tono vagal. Puede reducir la variabilidad de la frecuencia cardíaca o el tono vagal, un índice de la respuesta contrarreguladora a la activación simpática.
eje hipotalámico pituitario adrenal, HPA puede llevar a una disfunción del eje HPA, como un ritmo diurno de cortisol aplanado o niveles basales elevados. Hormonas, puede suprimir los niveles de hormonas anabólicas, como DHEA o factor de crecimiento similar a la insulina, IGF-1, y aumentar los niveles de insulina y grasa visceral. Las hormonas anabólicas, como los andrógenos y el tono vagal, pueden ser clave para los efectos de la atención plena en la salud física. Estrés oxidativo. El estrés agudo y crónico parece aumentar los niveles de estrés oxidativo, que acorta los telómeros. Las personas con telómeros más cortos han mostrado niveles más altos de cortisol y epinefrina en la orina durante la noche, lo que sugiere una actividad crónicamente elevada del sistema de respuesta al estrés. La baja telomerasa se ha relacionado con una mayor activación hemodinámica basal y una menor variabilidad de la frecuencia cardíaca. 3. Meditación y su potencial impacto en el envejecimiento celular. La meditación, particularmente la meditación mindfulness, se propone como una forma de modular positivamente los procesos cognitivos y la activación relacionados con el estrés, con implicaciones para el envejecimiento celular. 3.1 Definición y práctica de mindfulness. Definición: mindfulness, atención plena, se define como prestar atención de una manera particular, a propósito, en el momento presente y sin juzgar. Incluye una dimensión actitudinal de no enjuiciamiento, curiosidad, aceptación, bondad, compasión y paciencia. Práctica: implica dirigir intencionalmente la atención a la propia experiencia en el momento presente con una actitud de curiosidad abierta y aceptación. El objetivo no es eliminar los pensamientos, sino observarlos sin juicio y regresar la atención a un objeto determinado, como la respiración. Metacognición: un cambio fundamental en la relación con el pensamiento, conocido como descentramiento o repercepción, permite ver los pensamientos como objetos de conciencia, no como la realidad misma. Esto conduce a una mayor flexibilidad en la respuesta a los pensamientos y emociones, lo cual es clave para desactivar las cogniciones de estrés. 3.2 Impacto de mindfulness en los procesos cognitivos y emocionales. Atención: mejora la capacidad de orientar la atención, la vigilancia y la capacidad de mantener el estado de alerta. Reduce el procesamiento automático de información, permitiendo una perspectiva fresca y la inhibición de la dependencia de memorias o expectativas. Aumenta la conciencia interoceptiva, la capacidad de percibir señales viscerales y sentimientos emocionales sutiles. Evaluación cognitiva. Reduce las evaluaciones de amenaza al disminuir la identificación con cogniciones y metas relacionadas con el yo. Fomenta el equilibrio cognitivo, la capacidad de ver más allá de suposiciones y distorsiones cognitivas habituales. Mejora la capacidad de afrontar situaciones amenazantes e incontrolables, aumentando el sentido de control y la disposición a dejar ir la necesidad de control. Otros tipos de meditación: mantra, tai chi, y manejo del estrés, CBSM, también han mostrado reducir las evaluaciones de amenaza y aumentar la reevaluación positiva. Rumiación: disminuye la rumiación al interrumpir los procesos de pensamiento repetitivos.
Permite experimentar los pensamientos como eventos mentales transitorios y fomenta una perspectiva más objetiva sobre el contenido mental, conciencia metacognitiva. La terapia cognitiva basada en Mindfulness, MBCT, específicamente se dirige a la rumiación y los patrones de pensamiento negativo asociados con la depresión, ayudando a los participantes a relacionarse con los pensamientos depresivos de manera más objetiva. Reactividad emocional. Mejora las habilidades de regulación emocional al aumentar la conciencia y la tolerancia de emociones incómodas, reduciendo la reactividad emocional a eventos provocativos. Se asocia con un mayor bienestar emocional, menos trastornos emocionales, depresión, ansiedad, mayor equilibrio afectivo, alta afectividad positiva, baja afectividad negativa, y menos dificultades en la regulación emocional. También se cree que aumenta la intensidad y frecuencia de las emociones positivas y prosociales como la empatía, la bondad y la compasión. 3.3 Impacto de la meditación en la activación del estrés fisiológico. Respuesta al estrés. Varios tipos de meditación, como la meditación trascendental TM y las técnicas de respuesta de relajación, parecen reducir los marcadores de activación del estrés. Reducen la presión arterial sistólica y diastólica. Mejoran la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Disminuyen los niveles basales de cortisol y pueden llevar a picos de cortisol mayores en respuesta a un estresor agudo, un perfil de alostasis mejorada. Reducen el consumo de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Mindfulness y cortisol. En estudios de intervención con MBSR, pacientes con cáncer mostraron una disminución consistente en los valores promedio diarios de cortisol. La meditación a corto plazo puede llevar a respuestas de cortisol más bajas al estrés mental. Hormonas anabólicas y estrés oxidativo. Las prácticas meditativas parecen mejorar el equilibrio endocrino hacia una activación positiva, altos niveles de DHEA y bajos niveles de cortisol. También pueden disminuir el estrés oxidativo, un mediador importante entre el estrés y la enfermedad que está ligado al acortamiento de los telómeros. 4. Modelo propuesto y significado. Aplicabilidad práctica. El modelo especulativo sugiere que ciertas formas de meditación pueden 1. Aumentar la conciencia del momento presente, llevando a cogniciones positivas, principalmente al incrementar la conciencia metacognitiva del pensamiento, una sensación de control, y menor necesidad de control, y una mayor aceptación de la experiencia emocional. 2. Estos estados cognitivos y habilidades reducen el estrés cognitivo, lo que conduce a evaluaciones más precisas, disminuyendo las evaluaciones de amenaza exageradas, la rumiación y la angustia por la angustia. Esto convierte a estos estados positivos en amortiguadores del estrés. 3. Al aumentar los estados positivos y disminuir las cogniciones de estrés, se puede ralentizar la tasa de envejecimiento celular. 4. A nivel fisiológico, las prácticas meditativas parecen mejorar el equilibrio endocrino, aumentando DHEA, disminuyendo cortisol, y disminuir el estrés oxidativo. Esto promueve la longevidad de las células mitóticas al reducir las hormonas del estrés y el estrés oxidativo, y al aumentar las hormonas que protegen los telómeros. En resumen, la meditación ofrece un enfoque práctico para reducir la reactividad al estrés,
al cambiar la forma en que se perciben y se responden a los estresores, pasando de evaluaciones de amenaza a evaluaciones de desafío, y disminuyendo la rumiación sobre pensamientos negativos. Fomentar un equilibrio fisiológico más saludable, a través de la modulación de las respuestas hormonales y la reducción del estrés oxidativo, lo que podría tener un efecto protector directo sobre los telómeros. Mejorar el bienestar emocional y cognitivo, cultivando la atención plena, la aceptación y la conciencia metacognitiva, lo que lleva a una mejor regulación de las emociones y una mayor resiliencia ante el estrés. Aunque el campo es joven y el modelo es especulativo, la investigación preliminar sugiere que una práctica constante de mindfulness u otras formas de meditación podría desacelerar el envejecimiento celular al mitigar las cogniciones relacionadas con el estrés y la propagación de emociones negativas y activación del estrés.